Muchos de los simpatizantes de Morena se molestaban cuando les decíamos que Morena era el nuevo PRI. Una de las razones es por toda la estructura y el manejo político enquistado en sus esferas políticas más altas que comulgan con la vieja política priista. Otra citación fue la llegada de manera de chapulineo de figuras políticas emanadas del partido priista a las filas de Morena y que pudieron colocarse en puestos de poder, en puestos de importancia. Tal es el caso de Alejandro Armenta en Puebla, quien siempre tuvo una carrera priista e incluso fue colaborador y asesor en la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente ocupó un puesto político en Morena que lo llevó a ser parte del Senado y llegar hasta la presidencia del Senado en representación del partido de Morena. Ahora busca la gobernatura del estado de Puebla por Morena, aun cuando en la encuesta interna dentro del partido quedó en último lugar con solo 6 votos y eso lo tendría que haber eliminado completamente como opción viable para ser gobernador, pero en estos extraños giros históricos y políticos que suceden dentro del partido de Morena, quedó como candidato junto con otros candidatos más y ahora supuestamente el marketing, la publicidad lo coloca como el mejor posicionado en la encuesta pública. Sabrá a quién le estén haciendo esas encuestas porque por lo pronto a la ciudadanía, a los poblanos no nos han hecho ninguna encuesta, pero se maneja que este candidato es el que está mejor posicionado. Sin embargo, no sería la mejor opción para Puebla y lo mejor que podría pasar es que en esta determinación del IFE de paridad, de la ley de paridad, pudiera ser recortado, pudiera ser tijereteado y poner una opción como candidata a una mujer, cortándole aquí el paso, deteniendo las aspiraciones de Alejandro Armenta, que no es para nada un buen perfil político, por más que intente vender su figura como un defensor del pueblo, como un defensor de la ciudadanía y como un ferviente defensor de la 4T, la realidad es que no lo es. Alejandro Armenta, senador con licencia, se encuentra en una posición ventajosa como favorito en las encuestas en Puebla. Sin embargo, eso no le asegurará su designación como el coordinador de la Cuarta Transformación en esa entidad, es decir, como el virtual candidato, pues aún está pendiente la definición de las candidaturas de género por parte del Comité Directivo Nacional de Morena. El Instituto Nacional Electoral respaldó el 23 de octubre la paridad de género en las candidaturas del próximo año, obligando a los partidos a postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades que tendrán elecciones para gobernaturas, así como la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Al respecto, el presidente Cotton Head manifestó estar a favor de la resolución del INE sobre la paridad de género. Estoy a favor de las mujeres, y ya va a corresponder al INE y a los partidos. Siempre darles más preferencia a las mujeres. Tienen todo su derecho. Morena es un partido político. Me piden la opinión a mí. Yo ya entregué el bastón de mando a quien conduce el proceso de transformación, dijo el mandatario nacional el pasado 24 de octubre. En Puebla, con la decisión del INE, se han aumentado expectativas y dudas en torno a la definición de la candidatura de Morena, especialmente cuando en algunos estados el oficialismo parece tener ya perfiles sólidos para sus posibles candidatos, como en el caso de Tabasco con Javier May, Guanajuato con Francisco Ricardo Schiffel Padilla, Veracruz con Rocío Nale y Chiapas con el senador Eduardo Ramírez, por mencionar algunos. Valente Talaps González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, resaltó que la elección en Puebla aún no está definida y es susceptible de cambios. Según el experto, la dinámica de la elección dependerá de diversos factores, incluyendo la percepción del electorado y las decisiones a nivel nacional. Ya está más configurado el posible escenario de cara a la elección del próximo año. Por el lado de Morena es donde todavía queda, yo no diría una incógnita, sino despejar dudas. Eso es desde la perspectiva de los actores, pues incluso ellos mismos empiezan a darse cuenta a quién va a favorecer esta encuesta. Lo que hay que esperar, en todo caso, es la determinación del Comité Nacional en torno a la cuestión de la paridad de género.
porque eso podría modificar aún el escenario, expresó. Por su parte, el politólogo Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, consideró que la decisión sobre el género de los candidatos en la Ciudad de México tendrá un impacto significativo en la elección de Puebla. La determinación en la capital podría influir en quién finalmente sea elegido o elegida en Puebla y en la configuración de las candidaturas en otros estados. La definición de la candidatura en Puebla, pues no está en Puebla. Yo creo que depende de la composición de las candidaturas en general, pero en particular de la Ciudad de México, porque es la única donde yo veo que puede ir hombre o mujer. Y en el caso de Puebla también creo que sería lo que estaría definiendo las otras candidaturas, ya las veo muy armadas. Por ejemplo, en Tabasco y Guanajuato. Otro aspecto resaltado por los especialistas consultados es que, en caso de que en Puebla se opte por una candidatura de género, esto podría restar competitividad a Morena. A pesar de que la marca Morena es sólida y lidera en las encuestas, esto podría generar expectativas y fortalecer la candidatura de la oposición. En este sentido, el Frente Amplio por México ya ha perfilado al alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera. Acá en Puebla las compañeras, brillantes, varias de ellas, tienen los porcentajes más bajos de conocimiento y de aceptación. Entonces eso generaría en Puebla realmente un problema, no porque sea mujer y hombre, sino porque metería a la alianza de Morena en un problema de competitividad. Se supone que la marca es muy fuerte, que la marca jala y que cualquier candidato ganaría, se supone. Donde yo veo un posible riesgo si es que se estableciera en el caso de Morena una candidatura de género, señaló. Además, 2 de los 3 especialistas consultados enfatizaron la posibilidad de que si Alejandro Armenta, quien ha estado liderando en las encuestas, no resulta candidato, se corre el riesgo de que la insatisfacción generada por esta situación provoque una ruptura interna en el partido. En general, el resultado de las elecciones de 2024 a gobernador en el estado de Puebla parece depender más de las decisiones internas de Morena que de la oposición, pues es el partido que ha mantenido una sólida ventaja en las encuestas. El más reciente sondeo de Oncol para El Universal, publicado el pasado 24 de octubre, muestra que el partido Guinda lidera las preferencias con un 58% de los encuestados dispuestos a votar por Morena en la elección para gobernador en 2024, lo que representa una ventaja de 41 puntos sobre el Partido Acción Nacional, que obtuvo 17%, mientras que los demás partidos obtuvieron menos de 10%. El PRI apenas alcanzó un 7%, el PT un 2%, y Movimiento Ciudadanarco, Partido Verde, PRD, Nueva Alianza, Fuerza por México y algún candidato independiente registrando un 1%. En cuanto a los aspirantes, Alejandro Armenta se situó como el favorito de Morena con el 27% de las preferencias. Por otro lado, el 18% dijo preferir a Ignacio Mier como el representante del partido Guinda, mientras que un 15% respaldó a la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera. Un 6% optó por Julio Huerta. Detrás de ellos se encuentran los otros finalistas: Olivia Salomón con un 5%, Lisette Sánchez con un 3% y Rodrigo Abdalá con un 2%. El sondeo también mostró que, aunque en este momento las tendencias favorecen a Armenta, aún hay un 24% de los encuestados que no decide su voto, pues respondió ninguno, no sabe, lo que representa 4 puntos más que Ignacio Mier. El pasado 17 de octubre, Morena reveló la lista de las personas que participarán en las encuestas finales para definir a las coordinadoras y coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación para los estados donde se llevarán a cabo las elecciones en 2024. En Puebla, los aspirantes que pasaron a la última ronda son Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdalá Artigues. Luego de que se realice la encuesta, la elección de la persona coordinadora de la Cuarta Transformación en los estados quedará sujeta a la decisión del Comité Directivo Nacional que determinará las candidaturas de género, explicaron especialistas entrevistados. En lo que respecta a los aspirantes, Talaps González destacó a Ignacio Mier Velasco como un candidato que ha ganado competitividad. El experto considera que Mier tendría posibilidad debido a lo que ha percibido en la actitud de los aspirantes, pues destacó que Alejandro Armenta
ha disminuido su presencia en las últimas semanas, mientras que Ignacio Mier ha mantenido una presencia mediática sólida. Además, para el experto también a diferencia de Miguel Calderón, Olivia Salomón, exsecretaria de Desarrollo Económico en Puebla, es mencionada como una candidata destacada en la perspectiva de la paridad de género. Por otro lado, René Valdivieso, sociólogo mexicano con un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, coincidió en que Alejandro Armenta ha encabezado las encuestas, por lo que destacó que sería una enorme sorpresa que teniendo todo este antecedente de muchos meses, triunfara otro candidato. Sería inconcebible, y no porque uno tenga preferencia o no por alguno, sino porque así se ha estado viendo eso en las encuestas. Ahora es momento de resaltar un dato muy importante con relación a Alejandro Armenta. Fernando Padilla Farfán, operador político y financiero del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha ganado cerca de 1.600 millones en contratos públicos, y ahora aparece como impulsor y financista de las aspiraciones del senador Alejandro Armenta Mier a la nominación morenista para la gobernatura de Puebla. Aunque tiene participación en decenas de empresas, Padilla Farfán captó dicha cantidad a través de 3 de sus firmas: Línea Médica Sur, Consorcio Inmobiliario y Constructor Aspen, así como F Medical, uno de sus negocios de proveeduría de servicios clínicos. De acuerdo con consultas efectuadas en registros públicos, dichas firmas han obtenido contratos de entidades federales como de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de gobiernos estatales morenistas, tales como la propia gestión de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas, cuñado del ex aspirante presidencial morenista, y el de Mara Lezama en Quintana Roo. Pero también ha facturado a gobiernos opositores como el del emesista Enrique Alfaro en Jalisco y de los panistas Mauricio Curi en Querétaro y Maru Campos en Chihuahua. Encumbrado como un influyente personaje del obradorismo debido a su cuantiosa captación de recursos en contratos públicos y por su proximidad al exsecretario de Gobernación, Padilla Farfán opera ahora en favor de la nominación del senador con licencia Alejandro Armenta a la gobernatura de Puebla, incluso por encima de la reglamentación electoral. Hace algunas semanas fue descubierta propaganda impresa que promociona al expresidente del Senado, saliendo en camionetas de 3 toneladas de una bodega en la capital poblana, propiedad de Padilla Farfán, de acuerdo con el registro predial obtenido por un medio de comunicación. Originario de San Martín Texmelucan, aquí en Puebla, el empresario Fernando Padilla Farfán ha obtenido numerosos contratos de obra y de servicios clínicos en la era de López Obrador. Nada menos, en 2020, la administración estatal de Adán Augusto López le asignó, en plena pandemia de COVID-19, 2 contratos en solo 2 meses que suman 100 millones de pesos a Línea Médica del Sur, por los servicios de una unidad de hospitalización temprana de COVID. Una de ellas se ubicó en el recinto ferial Parque Tabasco por 60 millones, y la segunda junto al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus por 40 millones de pesos. Otro de los principales clientes de Padilla Farfán ha sido el gobierno del cuñado de Adán Augusto en Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha prodigado contratos con Aspen Construcciones por 672 millones de pesos. Aspen Construcciones efectuó la modernización de la carretera La Angostura-San Francisco-Pujiltic por 233 millones de pesos. Después, la empresa cobró 244 por una ampliación de la misma, 2.4 por la delimitación del derecho de vía y 5.9 millones de pesos por la colocación de defensa metálica en cadenamientos. La administración del cuñado de Adán Augusto en Chiapas también otorgó un contrato de 149.5 millones a Construcciones Aspen, por un acceso vial al hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez y otro de 37.2 millones de pesos. En 2021, Aspen Construcciones obtuvo de la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes un contrato con valor de 48.5 millones de pesos por la construcción del puente Río Pedregal en el kilómetro 3+250 de la carretera Chontalpac que cruza la autopista de las Chuapas o Cozocuatla, en los límites de Tabasco y Veracruz. El gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo también prodigó contratos a la constructora del operador de Adán Augusto López, el más cuantioso a través de F Medical,
por el Servicio Integral Itinerante para la Detección, Atención y Diagnóstico de Salud por 417.6 millones de pesos. La empresa de Padilla Farfán recibió 2 contratos más en Quintana Roo, el Servicio de Unidades Móviles para la Atención Integral y la Detección Temprana de Enfermedades No Transmisibles, uno por 56.2 millones y otro por 68.5 millones de pesos. La también obradorista Armida Castro, alcaldesa verde ecologista de Los Cabos, Baja California, también destinó dinero a F Medical, con un contrato de 63.5 millones de pesos por 3 unidades móviles de atención médica. El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Baja California, también otorgó un contrato de 190 millones de pesos a Línea Médica del Sur, por la renta de 2 unidades móviles con equipamiento para dar servicios dentales, densitometría, mastografía, optométricos y de ultrasonido. Fernando Padilla también ha colocado contratos en gobiernos opositores. Del gobierno del emesista Enrique Alfaro en Jalisco, F Medical consiguió 59 millones con 2 asignaciones por el servicio integral de toma y lectura de mastografía, ultrasonido, complementario y mantenimiento preventivo, correctivo y control de calidad de mastógrafos de Servicio de Salud de Jalisco. El gobierno de la panista María Eugenia Campos en Chihuahua, Línea Médica del Sur le facturó 132 millones de pesos, también por unidades médicas móviles. Y el gobierno del también panista Mauricio Curi en Querétaro, Aspen Construcciones consiguió un contrato de 18.8 millones de pesos por mejoras en el Boulevard Manuel Gómez Morín en Cadereyta. Siendo un secretario de Gobernación, el 29 de diciembre de 2022, Adán Augusto López Hernández llevó a presentar a Fernando Padilla Farfán con el gobernador morenista de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, en el Palacio de Gobierno de la capital angelina. Se trató de un evento público muy difundido en esa entidad. Desde entonces, Padilla Farfán opera para Adán Augusto en Puebla el lanzamiento del senador con licencia Alejandro Armenta Mier, quien llegó a la presidencia de la Cámara Alta por acuerdos entre López Hernández y el zacatecano Ricardo Monreal. Ahora Padilla Farfán es operador financiero y electoral. Entonces, ¿ahora podemos decir que sí son el nuevo PRI o hasta cuándo?